Salió en varios lados en los últimos días, y yo ayer pude comprobarlo anoche finalmente, que Milei está enojadísimo con Victoria Villarroel porque está convencido de que tiene reuniones con Macri. Yo no pude chequear si las reuniones son ciertas o no. Sí pude chequear que Milei está convencido de que existen. Después he leído a periodistas que respeto mucho, como Iván Jagroski, que las confirmó las reuniones entre Villarroel y Macri, con lo cual se va configurando también ahí una escena de un proyecto, de un plan B, ¿no? De un proyecto paralelo. ¿Golpe por si palaciego? esto no funciona. O golpe palaciego, o tengamos listo un plan B por si esto se va a la mierda, ¿no? Que el límite entre una cosa y otra siempre es muy finita. Pregúntaselo a Michel Temer. Te preparás para el plan B, bueno, algunas lealtades se van reacomodando. No, es llamativo como el desinterés absoluto por el capítulo ingresos, ¿no? De este plan. Sí. Que lo vuelve una cosa muy finita, y Milei hablando ayer de 15 años. Sí, Otra vez, sí. Otra vez. En 15 años Los 2 tercios les tengo una buena encima. noticia. Encima diciendo, les tengo una buena noticia. Tengo En dos 15 noticias, años, una buena y una mala. Claro. en 15 años vamos a ver una mejora de los 2 tercios. Bueno, es una cosa increíble, ¿no? Del planeta en el que está viviendo. Por eso, bueno, llama mucho la atención, pero me parece que ya empiezan a haber fisuras. Por ejemplo, lo que sucedió ayer, reapareció de nuevo Guillermo Francos en su rol de negociador, que estaba totalmente sepultado, ¿no? Había quedado muy en segundo nivel. Recibió al gobernador de Chubut, que se supone, y al intendente de Mar del Plata, ¿no? Que se supone que son aliados o algo parecido. Sí. Y terminaron abriendo por primera vez la ley ómnibus, que hasta ayer se aprueba a libro cerrado, así como está. Bueno, ya tuvieron que hacer la primera modificación respecto a la ley de pesca. Aparte de Francos hablando de, me parece que no se entiende bien. No, se entiende muy bien lo que estaban haciendo. De hecho, ¿no? Mondino un día antes había defendido a capa y espada la ley tal cual estaba, y ahora dicen, bueno, no se entendía. Sí. No era un tema de redacción, claramente. No, estaba clarísimo. Habilitaba la depredación del mar argentino y de todos los espacios de agua, río, salado, dulce, lo que sea. Esa es su ideología, ¿no? Sí, privatizar el mar. Pero lo que está claro es que adentro de ese mamotreto no tenemos ni idea de lo que está pasando, y que definitivamente requiere una inspección mucho más profunda que la que se está haciendo. Bueno, es que también, por otro lado, ¿qué hacemos nosotros? Nos ponemos a diseccionarlo y nos ponemos a hacer pedagogía ante la sociedad sobre lo terrible que es esto, o directamente la otra opción es se rechaza en bloque, porque no se puede enganchar la discusión social eje por eje, porque ahí es donde se atomiza y se divide. Está como esa discusión de esa estrategia, cuál de las dos va a primar, si el rechazo en bloque o meterse en el barro. A juzgar por lo que pasó ayer, no pareciera que el radicalismo, el PRO, Pichetto y demás estén dispuestos a rechazar en bloque. Cuando uno les hace una entrevista te dicen, no, esto es inadmisible, sacan un tuit. Es así. Pero después van y levantan la mano con el oficialismo. No, y aparte están de acuerdo con las reformas. Hay un montón de reformas sí, con las que están muy de acuerdo, Sí, sobre todo con la que hablamos recién, con la laboral, están totalmente de acuerdo. Pueden tener diferencias con las industrias locales, como son estos gobernadores. Nacho Torres es del PRO, Sí. o sea, era el senador. Se plantaron. Cada día que pasa está más claro, queda más en evidencia la naturaleza no democrática del gobierno de Milei. Y que la estrategia de ese gobierno pasa centralmente por neutralizar al Congreso de la Nación. Esto es algo que lo viene haciendo sistemáticamente desde el primer día. Y ayer hay que decir que en ese sentido, y en una semana complicada para Milei, se anotó un triunfo, porque en la definición de cómo se va a tratar la ley ómnibus, que es la ley con la cual él pretende darse además prácticamente la suma del poder público por todo su mandato, logró imponer su estrategia. Es una ley de más de 600 artículos y sin embargo solamente va a ser analizado por 4 comisiones, la de presupuesto de Hacienda, la de Relaciones Exteriores, la de Asuntos Constitucionales y la de Legislación General, lo cual deja fuera, por ejemplo, a la Comisión de Defensa en un proyecto
en el cual se facilita que el presidente deje entrar tropas extranjeras al país sin pedir autorización. Se deja fuera a la Comisión de Previsión Social cuando se elimina la movilidad jubilatoria, o a la Comisión de Educación cuando el proyecto incluye que los chicos puedan dejar de ir a la escuela a los 9 años de edad. Y así podría seguir durante muchos minutos, porque es tan amplio el proyecto que debería pasar por lo menos por una docena de comisiones. Y no va a ser así. Milei lo avisó en la campaña. Él no cree en la democracia y viene a destruir al Estado por dentro. Y obviamente el Poder Legislativo es el primer paso que está dando en ese sentido. Primero le dio la espalda al momento de asumir, después sacó un DNU arrogándose sus funciones, después mandó el proyecto de ley donde pide que le deleguen la tarea legislativa durante todo el mandato, y ahora desnaturaliza el funcionamiento del Congreso. ¿Les parece casualidad, por ejemplo, que hayan elegido para encabezar 2 comisiones claves a José Luis Espert y a Fernando Iglesias? Si vos sos una fuerza en minoría y necesitas armar consensos, ¿ponés a presidir comisiones a 2 energúmenos que solo saben armar escándalo? ¿O lo que querés es justamente el escándalo para desprestigiar y poner trabas en la labor legislativa? Es una especie de terrorismo legislativo que hasta ahora, hay que decir, el propio Congreso, porque acá no es una agresión sobre una fuerza política, sino sobre todo un poder del Estado, no ha sabido contrarrestar. Los diputados oficialistas y los macristas, que ya son más convencidos que los propios de La Libertad Avanza, ya demostraron que son meros apéndices del Poder Ejecutivo y que se limitan a acompañar proyectos terciarizados en bufetes de la City sin haberlos siquiera leído. Después están los radicales, los lilitos, los del bloque de Pichetto, que dan entrevistas y sacan tweets hablando de autoritarismo, diciendo que el DNU está mal, que la delegación de poderes está mal, pero después levantan la mano en estas maniobras que horadan la autoridad que les confirió el pueblo argentino para elegirlos. Hay que preguntarse en todo caso a qué se debe ese doble discurso. ¿Es porque son demasiado gorilas como para salir en la foto con el PJ? ¿Es porque tienen miedo de lo que puedan llegar a decir de ellos en La Nación Más? ¿O será por alguna otra razón, como dio a entender el propio Milei en su mensaje de fin de año? Y por último, los peronistas. Los peronistas necesitan urgente sacarse el chip de perrito chico. Ya no es presidente Alberto Fernández y no tienen esa excusa para ser relatores de las repeticiones de sus fracasos. La política Macaya Márquez es lo que nos trajo hasta acá y no nos va a sacar de acá. Incluso, digo, era más digno llorar que te cagaron cuando enfrente tenías al presidente de la Corte Suprema de Justicia y no a Martín Menem y Victoria Villarroel. Porque oponerse no es sacar comunicados avisando que estás en contra de algo o denunciando que te hicieron trampa. Eso ya se sabe y no le importa a nadie. Oponerse es instrumentar los medios para evitar que suceda. Ese es el mandato del 44% y el camino para volver a hablarle a los que no votaron al peronismo en el último balotaje. Hay incluso diputados que quieren ser intendentes, gobernadores, hasta presidente. ¿Esto es todo lo que tienen para ofrecer? Literalmente lo mismo que el Frente de Izquierda, con la única diferencia de que ellos son 5 y el peronismo son 100. Si siguen así, van a ser menos pronto. Me parece que ahí hay que hacer una calibrada fuerte. Por suerte, de quien menos esperábamos, que es el Poder Judicial, ayer sí dio alguna noticia que nos deja un poco más aliviados respecto a ponerle un freno a lo que está intentando hacer Milei, ¿no, Franco? Así es, porque en el día de ayer la estrategia judicial del gobierno para blindar el DNU sufrió un duro revés y en 2 fueros diferentes, en el fuero laboral y en el contencioso administrativo. Ahora, si bien el decreto aún está vigente, hoy lo que hay es una suspensión del apartado laboral y por otro lado, en el fuero contencioso se desarmó lo que era el amparo colectivo y se habilitó la feria para que se traten diversos planteos de forma individual. Y esto es una novedad y es importante porque el objetivo que tenía el gobierno era que se nuclearan todos los reclamos que había en el contencioso administrativo en un solo juzgado, que era el de Furnari. Y desde allí poder ir administrando la situación. Bueno, esto en el día de ayer, por una decisión que tomó el juez que está de turno en la feria, en ese fuero, que es Enrique Lavie Pico, se desarmó ese amparo.
Y esto provoca que que haya una multiplicidad de procesos ahora abiertos porque cada una de las presentaciones vuelve al juzgado donde se hizo. Que florezcan mil flores. Exactamente. Constitucionalistas me ponían como ejemplo lo que pasó, por ejemplo, durante el Corralito. Digo, que se abre ese juego. Y la verdad que eso va a ser muy cuesta arriba para el gobierno a la hora de tener que defender cada uno de los planteos. Ahora, la primera noticia en materia judicial que se dio ayer vinculado a este tema surge del Foro Laboral porque la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, la sala de feria de esa Cámara, dictó una nueva cautelar a pedido de la CTA y suspendió la aplicación de la reforma laboral incluida en ese DNU. Es un fallo muy similar al que había tomado el día anterior con respecto a un planteo de la CGT. La diferencia es que en esta nueva cautelar o en esta nueva resolución donde se dicta la cautelar también se sienta posición y el fuero laboral, la Cámara Laboral dice este fuero es competente para tratar el tema. Algo que también el gobierno rechazaba. De hecho, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que es como el hacedor de la estrategia judicial de blindaje del DNU, es el que pisa fuerte en el fuero contencioso administrativo, había salido a cancherear, ¿no? Y a decir, esta decisión de la Cámara Laboral se va a dar vuelta en breve, vamos, esto tiene que correr en el fuero contencioso administrativo. Bueno, lo cierto es que quedó bastante mal Barra porque lo que pasó ayer lo golpeó su estrategia por lo menos, ¿no? Y decíamos, en el contencioso administrativo, ayer la Biopico tomó esta decisión y hace que haya una multiplicidad de procesos y fundamentalmente que cada caso siga tramitando en el juego que se presentó. Por lo tanto, las presentaciones de la CGT y de la CTA van a seguir en el fuero laboral. Es como un barco que tiene muchos agujeros, entonces tenés que ir tapando que no entre el agua por varios lugares a la vez. Sí, vos decías de donde menos esperamos tuvimos una buena noticia. Y la verdad que ayer leer tramos de lo que escribió la jueza, la camarista del trabajo, donde habla de cosas básicas, ¿no? Que la necesidad de defender los derechos del más débil o de los trabajadores y la defensa de los derechos humanos. Te juro que me emocionó. Un juez escribiendo esto no lo puedo creer, ¿no? Porque estamos tan mal acostumbrados ya a la sentencia de los jueces. Y déjame aportarle algo, porque si bien la justicia nunca es un lugar donde uno espera buenas noticias, por lo general el fuero laboral suele dar buenas noticias. Fue de los pocos fallos, me acuerdo, en la época de Macri, donde la justicia fallaba en contra de lo que quería el gobierno nacional. O sea, por eso a ellos no les gusta. Por eso a ellos no les gusta, por eso trataron de hacer algunos juris. Pero lo otro que te quiero decir es que quizás esto no sorprende tanto a la dirigencia de la CGT. Por eso el paro y la movilización no estaba planteado con el DNU como eje, porque pensaban que para el 24, el día que va a haber una medida de fuerza, el DNU ya no iba a estar vigente. Y estaba pensando en una estrategia en ir a presionar el día que se trate la ley ómnibus. Por eso el 24 y por eso el Congreso Nacional. La estrategia tenía tres patas, que era la judicial. Creían que de alguna manera el DNU no iba a estar vigente en ese momento. La estrategia de llamar a las regionales para ir a presionar a los legisladores, sector por sector, provincia por provincia. Y la movilización el día que esperan que se trate la ley ómnibus, que es el 24 de enero. Bien, también estaba la posibilidad de que ese día se trate el rechazo al DNU en el Congreso si todavía no lo había frenado la justicia. Con lo cual van confluyendo las cuestiones. Una CGT que no es que está esperando el 24. Ayer veía un tuit con unas placas claramente tocadas con Photoshop que te mostraban que Daer estaba en Cancún, Moyano estaba en Tailandia, digamos. Se está moviendo y está teniendo reuniones. Ayer hubo una muy importante. Coincidieron en el centro, ahí en el Sindicato del Seguro, una reunión de la mesa chica de la CGT con Sergio Massa, que está de a poco reapareciendo en la vida pública. Sí. Básicamente empezaron a pensar cómo reordenar el peronismo, esto que decías vos en la editorial. ¿Qué está pasando con el peronismo? ¿Dónde está? ¿Cuál es la estrategia? Confirmar si Massa va a ser parte de ese armado, porque en principio amagó con retirarse o con correrse un tiempo. Dijo sí, pero no al frente. Sí, pero no voy a conducir. Dijo, voy a estar donde me inviten, voy a acompañar, voy a ser parte de la reconstrucción del peronismo. Se arma una mesa con sectores territoriales, sociales, voy a estar ahí. Va a lanzar una fundación desde la que pretende promover algunas políticas públicas. Se hizo una especie de autocrítica de la campaña.
no sé si viene al caso, digamos, porque no sé si lo que falló fue la campaña, pero en todo caso se hizo una autocrítica de la campaña, de la vehemencia con la que se trataron algunos temas que ahora están ocurriendo, y quedó en claro que va a estar donde la CGT le pide que esté. Sí. Probablemente sea una mesa con legisladores, intendentes, gobernadores y algunos dirigentes sociales. Sí, ahí la CGT está. Sí, Fer. No, creo que sí, coincido con que no sé si esa es la autocrítica. Para mí la campaña estuvo bien. Claro. Y puso el suficiente énfasis en anunciar todo esto que iba a pasar. La gente, bueno, votó igual a Milei. Me parece que la falla estuvo más en la gestión. Claro, por eso probablemente la autocrítica a la campaña, no sé si viene al caso, pero bueno, también hubo un poco de eso ayer en esa mesa. Fueron como 4 horas de un asado ahí en el Sindicato del Seguro, cerca del Hotel Libertador. Mirá, Tengo entendido que coinciden también la mayoría de los dirigentes más importantes de la CGT con Massa en que marzo es el mes crucial, donde se va a saber bien cuál es verdaderamente la temperatura social. Y por eso también, no sé si se llegó a hablar ayer o no, pero esto de que la marcha del 24 esté acompañado por un paro solo de 12 horas, viene medio como con la idea de que la primera semana de marzo, si es necesario, haya finalmente el paro por 24 horas que se viene esperando, cuando ya esté, digamos, todo listo para que tenga el máximo impacto posible. Es que claramente lo peor no pasó todavía. Los aumentos de la mayoría de las cosas todavía no lo estamos viendo. O sea, la prepaga recién ahora están empezando a llegar los primeros aumentos. El combustible ahora vuelve a aumentar, pero probablemente es un camino al que siga. Lo mismo con el transporte, lo mismo con los servicios. Creen que en marzo, cuando tengas que comprar las cosas para mandar a los pibes a la escuela, que va a estar muy difícil incluso pagar las cuotas de las escuelas privadas, es el momento en el que probablemente el descontento social llegue a su clímax, por decirlo de alguna Bueno, recién se estaba mencionando el voto de la jueza Andrea García Bior, ¿no? En el caso de la CTA. Ella hace una mención, y creo que hay que prestarle mucha atención a eso, donde dice que hay graves riesgos de que el conflicto social, dice, ya visorado en los últimos días del año 2023, se acreciente y o derive en hechos de violencia inusitada. Digo, está viendo ese escenario también y lo deja explícito en la resolución del día de ayer. Se sumaron los sindicatos del transporte también. Sí. Eso le va a dar una contundencia visual un poquito mayor. Sí, en realidad ya estaban, Claro, hay un pero debate salen ahí. a ponerse al Claro, frente. y hay un debate de qué va a pasar con el transporte, porque la idea es movilizar 1 millón de personas. Sí. Si van a movilizar 1 millón de personas, de alguna manera se tienen que volver de la Plaza 2 Congresos. Entonces, posiblemente algún servicio de transporte esté activo en la tarde del 24 para que la gente pueda volver a su casa. Recordemos, mucha Pero se gente- puede organizar, digamos, en función Sí, del claro. paro. Sí, la idea es justamente eso, organizar que si hay transporte, sea para promover garantizar el desconcentración, retorno, claro. Sobre todo con el miedo que tenemos de la aplicación de este protocolo virtual, que se puede aplicar o no según tu color de piel y tu clase social en la ciudad de Buenos Sí, Aires. es cierto, pero si hay 1 millón de personas en la calle no hay protocolo que valga. Iba a decir Una eso. cosa Por es que eso. haya 5.000, Bueno, 7.000 y otra Por eso cosa va a 1 quedar millón. otra vez de vuelta de manera virtual, digo, ¿se aplica o no se Sí, aplica? hoy lo quieren aplicar ahí frente al Hotel Libertador, donde va a haber una protesta de barrios de pie, tengo entendido. Claro. Y ahí, como son pocos y más Y borrachos, marrones. lo más probable A los marrones nos es que la pegan. policía se anime. El número de 1 millón es un número Para Viable. enero me parece un poco... Pero es viable, conseguible. el número. ¿Sí? ¿Sí? Es viable. En las movilizaciones de la CGT se puede. No en la movilización que hizo a tribunales, donde, No, por ejemplo, esa no fue- No movilizó. era el objetivo aparte. No era el objetivo. Pero una movilización tradicional de la CGT, donde la gente va a la fábrica, de la fábrica se van los colectivos a la movilización, incluidas las 2 vertientes de la CTA, más las organizaciones sociales que en las últimas marchas movilizaron Sí. 300, 400.000 personas tranquilamente. Partidos de izquierda Más también. los partidos de izquierda, más Los partidos van a mover. Y los más los- sueltos. más los sueltos, Hay más mucha las gente con organizaciones ganas de salir. políticas, Total. seguramente es un número viable. No Eso. sé si no Eh, lo consiguen, probablemente sea un Es fracaso. llamativo también, que ¿no? que lo pongan así al principio, ¿no? Porque en general decís, bueno, 500.000 y después salís a... Vos decís 500.000, juntás 800.000 y salís a decir que Claro. llevaste 1 millón. No, Eso que es lo que superaste puede las pasar, expectativas. digamos. Pero ponerse ya 1 millón como cifra es una presión Sí, importante. evidentemente tiene mucha confianza en que el descontento con la gestión de Milei es
cada vez más alto. contundente. Y te hago otra pregunta, porque otra situación que en otras ocasiones hemos visto a esta dirigencia de la CGT es anunciar una medida como esta y 4 o 5 días antes, después de una negociación que no termina de quedar claro en qué término fue, ponerle un freno, darle marcha atrás y demás. ¿Tiene frenos esto o te parece muy difícil? Porque no hay mucho punto de negociación tampoco. Hay una vertiente de la CGT que históricamente se sentó a negociar con todos los gobiernos y que tranquilamente se sentaría a negociar con la gente. Y que de hecho algunos están negociando ahora, solo que quizás no llegan a los resultados. Bueno, el problema es que justamente lo poco que hablaron hasta ahora nunca no se lo cumplieron. Fue público que Guillermo Francos y una porción de la CGT estuvo negociando antes del DNU para que el capítulo laboral sea algo más digerible. Después, bueno, todo lo que hablaron no se cumplió, por lo tanto es difícil sentarse y dialogar en ese contexto. Y además hay una presión social muy importante. Además hay una presión social creciente. Qué buena foto de Cavalieri ahí fallida, ¿no? Ese día. Sí, ¿qué pasó? El mismo día de la marcha de la CGT, sacarse esa foto. Pero finalmente... Donde anunciaron que había un acuerdo, después Medio en Comercio lo desmentía, ¿no? Que había un acuerdo de eso de hacer un fondo WOCRA Claro. también para el sindicato de comercio y quedó en la nada, ¿no? Me parece que fue muy desafortunado. No sé si Cavalieri se dio cuenta de lo mal que estaba quedando con esa foto. El timing de la foto por lo menos es raro, ¿no? Mientras está toda la conducción de la CGT protestando en tribunales. Lo cierto es que el fondo de cese laboral, en caso de que se apruebe, es optativo por sector y en paritarias. O sea que por más que Cavalieri se siente con petovelo, la discusión la tiene que dar el Sindicato de Comercio con las cámaras de la actividad. Algo que ya están haciendo. O sea, no lo firmaron porque no pueden firmarlo. No hay chance de que haga una firma de un acuerdo de ese estilo con el gobierno, lo tiene que hacer con las empresas. Del Sindicato de Comercio dicen que tienen avanzadas las discusiones, que no hay acuerdo respecto de cuál va a ser la modalidad. Vieron que hay un par de alternativas, puede ser un seguro, puede ser un fondo por un porcentaje que aporta el trabajador y un porcentaje que aportan las empresas. Hay distintas modalidades, todavía no hay acuerdo respecto de eso, pero es viable que ocurra, digamos. O sea Lo mismo que en el Sindicato de Gastronómicos. Ahí con una particularidad que es un sindicato con alta rotación de empleados, como en el caso de la UOCRA, donde quizás tenga más legitimidad buscar una solución a las indemnizaciones cuando vos tenés rotación de personal. Claro.